Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, muchachos? Buenas tardes. Hola, hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, ¿y usted, profe? ¿Ya está Ah, más aliviadito? sí, bastante, bastante, sí. Ah, me alegra Bastante, mucho, profe. bastante. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, todo bien ya. Ahí bastante mejor. Ah, bueno, profe. Bueno, no, vamos a iniciar con los que estemos porque igual algunos me han escrito que tienen como dos personas que tienen problemas con el internet y eso. Y yo les dije, bueno, yo igual la clase queda grabada, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, vamos hoy a trabajar dos formaticos. Uno que se llama matriz de priorización de un proyecto, ¿sí? La matriz de priorización es aquellas aquellos procesos y actividades, ¿sí? O actividades que determinan la relevancia de un proyecto. Cuando nosotros estamos estructurando, formulando un proyecto, debemos de hacer un listado de cuáles son nuestros procesos o actividades relevantes para determinar qué cosas, todo lo que nosotros podemos, si podemos definir si con esa actividad, si se hace esa actividad, continúa o no el proyecto. Cuando la respuesta es no, ¿sí? Se puede seguir desarrollando el proyecto, es porque es una actividad prioritaria, ¿sí? Si la respuesta es sí, es porque puede que la actividad sea importante, pero no es prioritaria, no es relevante frente a la continuidad del proceso o a la continuidad del proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es una actividad sencilla, ¿verdad? Yo ya les voy a explicar a través de este formato que inclusive ya se los voy a compartir. Primero se los voy a compartir por acá por WhatsApp para que lo tengan acá pendiente, lo puedan usar y ya enseguida se los explico. Denme un segundito que lo busco por acá. Matriz de priorización. Segundito que se quede este computador aquí como pensando. Listo. Ahí ya se los compartí al WhatsApp. Entonces, en este caso, nosotros vamos a desarrollar o vamos a definir cuáles son los procesos o actividades que se desarrollan, ¿sí? O que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, ¿verdad? Frente a eso, lo primero que vamos a hacer es un listado, ¿sí? Es un listado, voy a escribir por acá, listado de procesos o actividades, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese listado de procesos o actividades, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente empezar a eh, describir qué es lo que vamos a hacer en el proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en nuestro proyecto? Entonces, en nuestro proyecto, pues lógicamente, si necesitamos personal, entonces contratación de personal.
Contratación de personal. ¿Sí? Si se requiere compra de insumos o materia prima, ¿sí? O materia prima. Si requerimos todo lo que tiene que ver con la parte, con la parte de elementos. Deme un segundito. Muchachos, entonces, aquí vamos a hacer el listado de los procesos o actividades más relevantes que yo requiera. Entonces, por decir algo, si yo necesito, en este caso, compra también de maquinaria, ¿sí? Compra de maquinaria. Entonces, yo la coloco acá. Vamos a hacer un listado primero general, ¿verdad? Vamos a hacer un listado general porque probablemente algunos elementos o algunos procesos o actividades puede que sean similares y se puedan fusionar, ¿verdad? Entonces acá yo debo de, o sea, lo primero que vamos a hacer es listar lo que se va a hacer. Si yo necesito alquiler de espacios, ¿sí? Si yo necesito todo lo relacionado con la parte de lo que dice aquí, servicios públicos, ¿verdad? Contar con internet, ¿sí? Etcétera. Entonces ya acá nosotros lo empezamos a describir. Si yo aquí también requiero, yo digo, voy a comprar un vehículo, ¿sí? Si yo requiero realizar un proceso de publicidad, entonces contratar publicidad, ¿sí? Publicidad, redes sociales, etcétera. Eso lo vamos a hacer. Vamos a desarrollar el listado de los procesos de actividades. Cuando nosotros tengamos ese listado, vámonos para acá. ¿Sí? Vámonos para el cuadrito. Entonces lo vamos colocando en este cuadro, aquí donde dice proceso de actividades. Aquí yo le puse el proyecto, el nombre del proyecto, que es Escuela de Refuerzo Académico. ¿Qué necesito yo para eso? Entonces aquí describimos las actividades o los procesos. Aquí está, es de relevancia para el desarrollo del proyecto. Sí, estas son unas preguntas. ¿Se puede seguir desarrollando el proyecto? Entonces, eso es lo que les voy a explicar. ¿Cómo vamos nosotros a diligenciar ese cuadro? Entonces, este cuadro lo diligenciamos de la siguiente forma. ¿Qué le pasa ahora? Lo vamos a diligenciar de la siguiente forma. Para la escuela de refuerzo académico, se necesita contratar profesionales del área educativa, se va a comprar un vehículo, ¿verdad? Para realizar diligencias administrativas, se va a dotar de elementos didácticos para el desarrollo pedagógico, se debe de contar, ¿sí? O contratar servicios públicos, energía, agua, internet, ¿sí? Etcétera, entre otros. Entonces, vamos a empezar con cada una de las actividades a responderlas. En este caso, contratación de profesional, ¿es de relevancia para el proyecto? Sí, sí es de relevancia para el proyecto.
¿Se puede seguir desarrollando el proyecto sin la contratación de este personal? No, no se puede seguir desarrollando el proyecto porque en este caso, si no hay profesionales, ¿verdad? Si no hay profesionales del área educativa en la escuela de refuerzo académico, entonces yo cómo voy a seguir desarrollando el proyecto, ¿verdad? Comprar vehículos. Comprar vehículos. ¿Es de relevancia para el proyecto? Sí, puede que también sea de relevancia para el proyecto, pero entonces ahí lo debemos argumentar. Se debe de comprar vehículos para realizar procesos de traslado, qué sé yo, de diligencias administrativas, etcétera. ¿Sí? O de compra de insumo, o de herramienta, o de transporte interno de los profesionales que están en el proceso en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades académicas. Sí, podría ser. Pero ¿se puede seguir desarrollando el proyecto sin ese vehículo? Sí. Si yo no tengo el vehículo, el proyecto se puede seguir desarrollando sin ningún problema. Dotación de elementos didácticos para el desarrollo pedagógico. ¿Es de relevancia para el proyecto? Sí, es de relevancia, ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo del proceso de aprendizaje, ¿verdad? ¿Se puede seguir desarrollando el proyecto sin esos elementos didácticos? No, porque se van a hacer como la base fundamental o la base principal de, de nuestro proyecto. Entonces no se puede seguir desarrollando el proyecto. Contratar servicios públicos, por ejemplo, o contar con los servicios públicos, en este caso energía, agua, internet, ¿son de relevancia para el proyecto? Claro que son de relevancia para el proyecto. ¿Se puede seguir desarrollando el proyecto? No. Aquí lo que podríamos hacer es dividirlos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí como los generalizamos, ¿sí? Entonces, pero yo podría decir, con internet, sin internet el proyecto se puede seguir desarrollando, pero sin energía y sin agua no. ¿Sí? Porque entonces necesitamos la energía para las aulas de clase, necesitamos el agua para todo el tema de los baños, etcétera, etcétera, para el saneamiento básico de los niños, etcétera. ¿Sí? Entonces lo podríamos dividir. Entonces, ¿qué vamos a identificar acá? Lo que vamos a identificar son cuáles son las actividades o los proyectos, los procesos que son relevantes para mi proyecto, ¿verdad? En este caso, los que están de azul, ¿sí? Son los que son relevantes. Mire que comprar vehículo, aunque es de relevancia para el proyecto, pero no determina que el proyecto sin ese vehículo pueda continuar, no pueda continuar. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, este es una sala de internet, ¿verdad? El montaje de una sala de internet. En este caso, compra de equipos de cómputo, esa sería una actividad o un proceso, contrato de servicio de internet, compra e instalación de aires acondicionados, compras de vehículos. Entonces, la compra de equipos de cómputo es de relevancia para el proyecto, sí, es fundamental para el proceso de la prestación del servicio. ¿Se puede continuar, se puede seguir desarrollando el proyecto? No, porque sin los equipos de cómputo, o sea, sin los computadores, ¿cómo se va a desarrollar el proyecto? Contrato de servicio de Internet. ¿Es de relevancia? Sí, fundamental para todo el ejercicio de la prestación del servicio. ¿Se puede seguir ejecutando el proyecto sin este servicio de Internet? No, no se puede. Compra e instalación de aires acondicionados. ¿Es de relevancia para el proyecto? Sí, es de relevancia para el confort de los usuarios. Pero si yo no tengo aire acondicionado, ¿se puede seguir desarrollando el proyecto? Sí, sí se puede seguir desarrollando el proyecto. ¿Quién quita que el local que yo busque para hacer eso sea un local abierto, que tenga mucha ventilación, que ni siquiera necesite ventiladores? Sí, bueno, en esta zona es difícil, pero vamos a hacer el supuesto. Sí, que ni siquiera necesite ventiladores porque es un área muy ventilada o muy abierta. O se colocan unos ventiladores, no necesariamente tiene que ser aire acondicionado. Entonces, ¿se puede seguir desarrollando el proyecto sin esos aires acondicionados? Sí, sí se puede. O sea que en este caso, no es un proceso prioritario para mi proyecto. Compra de vehículos, lo mismo, sí, porque se requiere para el transporte y para ofertar los servicios, pero ¿se puede seguir desarrollando el proyecto sin ese vehículo? Sí, sí se puede,
¿sí? O sea que entonces estos dos no serían unos procesos prioritarios para mi proyecto. ¿Para qué nos va a servir esto, muchachos? Esto nos va a servir para determinar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el análisis del marco lógico de mi proyecto. Cuando yo tenga claro cuáles son las actividades o los procesos prioritarios de mi proyecto, yo debo de hacer un análisis y con eso es que yo debo de empezar a trabajar. Aquí puede que nos demos cuenta que a veces pensamos que hay actividades o procesos que creemos nosotros que son relevantes y que si con eso no se puede realizar. Y cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que son relevantes para el proyecto, pero no son prioritarios, ¿sí? Para la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Listo, vamos a trabajar ese formatico, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es hacer el listado, así como les dije, hagan el listado de procesos y actividades, ¿verdad? Entonces, ese proceso de ese listado de procesos y actividades, lo que nos facilita es empezar después a hacer el análisis. Primero hagamos esto, primero hagamos el listado, no se pongan a realizar preguntas, proceso o actividad y darle respuesta enseguida. No, primero hagan un listado o un derrotero de procesos o actividades que consideran ustedes que, que tiene el proyecto o que conlleva el proyecto para su ejecución y luego que se tenga ese listado, sí se empieza a hacer el análisis de la relevancia y en este caso de la priorización del proyecto. Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Muchachas, preguntas. Hola, 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 hola. Todo está bien. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, vamos a tomarnos máximo 10 minuticos y hacemos el análisis y ahí volvemos con otro formatico que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. Listo. Yo todavía no llego a la casa, ya voy. Listo. Vale, Olia, no hay problema. Ok.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Cuéntenme. Hola, ¿cómo van? Profe, hola, buenas noches. Estamos aquí, pues yo estoy trabajando. Listo, dale. Bueno, muchachos, socialicemos lo que llevemos. ¿Listo? Para entonces empezar con el cronograma. ¿Quién quiere iniciar? Al menos que me dé dos ejemplos. Profe, bueno, yo hice aquí algunas. Bueno, la tienda cosmética, contratación de personal para asesoría cosmética, gestión de alianzas con proveedores, selección de marcas cosméticas a comercializar, búsqueda de local comercial y dejé la de contar con servicios públicos, energía, internet. Ok, listo. ¿Y cuáles te generaron prioridad? Prioridad, la gestión de alianzas con proveedores, local comercial,
y selección de marcas cosméticas. ¿Y cuáles puedes continuar el proyecto sin esa actividad? Contratación de personal para asesoría cosmética y el tema de servicios públicos. Sin los servicios públicos tú puedes continuar sin problema con la venta. No es en el tema de formulación, sino ya estructurado, o sea, como si tuviera ya la tienda. Exacto. Entonces sí. Porque ya aquí lo estamos viendo desde el punto de vista, desde la operatividad, ¿sí o no? Ok. ¿Mm? Entonces, para mí todas son relevantes. Necesito personal, necesito alianza con proveedores, necesito la selección de marcas cosméticas que pueda comercializar, necesito buscar el local y servicios públicos. Creo que me falta una, no sé si cabe. Esto, crédito bancario para obviamente la puesta en marcha del proyecto. O financiación. Financiación También. del proyecto. Ajá. Exacto. Ok. Financiación, listo, vale. Bueno, ¿quién más? Profe, yo tengo unas Sí, dale, Gloria. en mi proyecto. Ya le digo. Compra de insumos o materiales para reciclaje. Ujú. Contar con servicios de Internet para comunicación y educación ambiental. Contratar publicidad y manejo de redes sociales para promover el proyecto. Venta o entrega del material reciclado a empresas recicladoras. Ujú. Estoy buscando las otras. Ok, y ya hiciste el ejercicio de algunos. ¿Cuáles son relevantes y cuáles son prioritarias? No. Ok, apenas estás en el listado de los, En el marco lógico. estás en el listado de los elementos, de las actividades o procesos. Listo, vale, no hay problema. ¿Son cuántas? Son cuántas de la O primera, sea, ¿cuántas son? la idea es que nosotros acá analicemos lo que más se pueda, ¿verdad? Lo que más se pueda y se describan o se definan todas las actividades que conlleva mi proyecto, ¿sí? Yo no Ah, puedo decirles que son 3 o son 5 o son 10 porque eso depende de las características de cada proyecto, ¿sí? Pero sí les puedo asegurar que son más de 5 que lleva cualquier proyecto, tanto procesos como actividades. bueno. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, ¿quién más? Bueno, entonces ya conocen la dinámica de este formato. Ahorita vamos a trabajar que es prácticamente continuidad de lo que estamos haciendo, sino que este es un poco más específico todavía, ¿verdad? Por eso les decía, vamos a mirar a listar la mayor cantidad de procesos o actividades y acá vamos a empezar a realizar nuestro diagrama de Gantt o nuestro cronograma de actividades que está directamente relacionado con el proceso de planeación. Todo proyecto debe de tener o debe de contar con un cronograma de actividades, ¿sí?
En este caso, el cronograma de actividades lo que nos hace es realizar un proceso de planificación de los elementos de entrada y elementos de salida de un proyecto, ¿sí? Recuerde que para todo proyecto, como lo hablamos en algún momento, existen unos elementos de entrada, que esos elementos de entrada son los insumos necesarios para realizar esa actividad y que al momento de que se realiza esa actividad, el resultado de la ejecución o de la realización de esa actividad determina o genera algo que se llaman elementos de salida, ¿sí? Pero a su vez, esos elementos de salida se convierten en unos elementos de entrada para la siguiente actividad o para el siguiente proceso, ¿sí? O sea que son como los insumos o los elementos necesarios para realizar esa actividad, ¿verdad? A eso se refiere el cronograma de actividades o el diagrama de Gantt o el proceso de planeación o de planificación de un proyecto. Entonces, acá sí vamos a colocar las actividades o procesos que ustedes determinaron y vamos a empezar a mirar qué otras, ¿sí? ¿Qué otras? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, nosotros, bueno, déjenme, ya se las comparto. Se los voy a compartir por acá por el WhatsApp. Voy a compartir por el WhatsApp el modelo de cronograma de actividades. Listo. Proyecto que le paso. Pasando esto. Ok, ya ahí se los acabo de compartir al WhatsApp para que lo descarguen y lógicamente lo tengan de referencia. Porque posiblemente les puede servir muchas de las actividades que estén acá. E inclusive también de estas actividades puede que les sirva para la matriz de priorización que están construyendo. Entonces, las actividades, ¿con qué se inicia cualquier proyecto o todo proyecto? Se inicia con la formulación, o el cronograma de actividades de un proyecto como tal se inicia con la formulación de ese proyecto. Entonces acá, esta P y esta C significa programado, cumplido, ¿sí? Si se tiene programado y ya cuando está en verde es porque se cumplió. Entonces vamos a hacer fórmulas. En este caso, el proceso o todo el tema del cronograma está basado en estas actividades. Formulación del proyecto. Después de la formulación voy a hacer un estudio de mercado. Después voy a hacer un análisis del mercado. Voy a conseguir un local y adecuarlo. Compra de maquinaria. Contratación del personal. Proceso de producción. Voy a empezar con el tema de publicidad, control de calidad, reinducción del personal, procesos de capacitación, información documentada, formalización de la empresa y proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces, yo aquí dije que la formulación de mi proyecto, ¿sí? La formulación de mi proyecto la programé para todo el mes de febrero y se ejecutó lógicamente en el mes de febrero. O sea que me duré un mes, ¿verdad? Realizando el proyecto, en teoría. Para el estudio de mercado, programé las 2 primeras semanas de marzo, ¿sí? Vamos a suponer que ya llevamos una semana y pues lógicamente se cumplió con el objetivo desde la primera semana. Llegamos la segunda semana, apenas estamos como ejecutando el proyecto, pero si se supone que si se cumplió, pues lógicamente se va marcando, ¿sí? Entonces tenemos 15 días o 2 semanas para realizar el estudio de mercado. Eso es lo que yo propongo dentro del cronograma. Ustedes pueden proponer, que yo en una semana hago eso, o en 2 semanas es muy poquito. Yo también me demoro como mínimo 3 semanas para eso, o me demoro todo un mes completo, dependiendo también de la tipología del proyecto, ¿sí?
el análisis del estudio de mercado, o sea, lo que me arrojó este estudio, entonces yo voy a decir que me voy a gastar una semana haciendo todo el tema de tabulación de la información, el análisis de la información y pues lógicamente el informe de ese estudio de mercado. Posterior a eso, de que el análisis me arroje positivo, caso tal de que me arroje positivo, ¿verdad? Entonces yo la última semana de marzo empiezo a conseguir un local, ¿sí? Entonces empiezo a conseguir un local y a adecuarlo. Entonces yo puse que me demoro para ese proceso 2 semanas, ¿sí? Que posiblemente sea muy poquito. Entonces yo más bien voy a poner 3 semanas, ¿verdad? Que me demore una semana consiguiéndolo mientras que se hace todo el proceso en este caso, de legalización, de formalización, de contratos, etcétera, etcétera. Entonces, y estas 2 semanas, después que ya yo tenga eso, estas 2 semanas puede que esté haciendo como todo el proceso de adecuación, etcétera. Entonces, yo digo que estas 2 semanas. Una vez ya yo haya conseguido ese local y lo esté adecuando, entonces empiezo el proceso de compra de maquinaria. Mire que inicio como a la par, porque yo no puedo empezar, por ejemplo, a comprar maquinaria sin tener local, porque qué tal que llegue esa maquinaria y entonces después yo dónde voy a empezar a guardar eso, o qué tal que la maquinaria, como ha pasado, ¿sí? Como ha pasado en diferentes proyectos, que se meten a un local, empiezan, le dan unas indicaciones o unas medidas de los equipos, y cuando llegan los equipos, lógicamente cumplen con esas medidas, pero quedan muy estrechos. Entonces hay que empezar a buscar otro tipo de espacio. Entonces mire que la compra de las maquinarias empieza pues lógicamente cuando empiezo a buscar el local o cuando ya tengo el local ya conseguido. Contratación del personal, ya después que vea, adecué el local, ¿sí? Ya está todo listo, ya yo empiezo a contratar el personal. En este proceso de contratación me voy a demorar 2 semanas, ¿sí? 2 semanas haciendo el proceso de contratación o inclusive puedo iniciarlo desde antes, desde que ya tenga el local conseguido. Me demoro estas 3 semanitas, 20 días aproximadamente, precisamente como para darle cumplimiento de un proceso correcto de contratación y también de inducción al personal. Mire que después que ya yo contrato el personal, ¿sí? Empiezo el proceso de producción. Ya la producción empieza o se va todo el año o toda la proyección de este cronograma, ¿sí? Entonces, mire, producción. Pero vea lo que pasa acá. Entonces, lo ideal es que el cronograma, mire, bien, venga así, sea una actividades secuenciales, o sea, finaliza una y arranca la otra, finaliza una y arranca la otra. Es el deber ser de los procesos. Pero mire que aquí hay actividades que van a la par, ¿verdad? Pero tiene sentido el por qué van a la par. Pero mire lo que pasa acá. Publicidad, desde que ya el análisis del mercado, ¿sí? O el análisis del estudio de mercado me dio positivo, ¿sí? Desde ya yo empiezo a hacerle publicidad a mi proyecto, ¿sí? Mire que desde ya empiezo yo a hacerle publicidad. La publicidad nunca va a parar, ¿verdad? Entonces, por eso es que publicidad está por acá. Aunque yo publicidad la hubiese podido poner por acá arriba, ¿sí? Después de, qué sé yo, de compra de maquinaria, etcétera, etcétera, hubiese puesto todo el aspecto publicitario. Pero bueno, viene el proceso de control de calidad. Este sí viene después de producción, ¿sí o no? Entonces, mire que voy a hacer un proceso de control de calidad a la 4.ª semana, ya después de que iniciemos producción, que todo el mundo esté, los productos estén estandarizados o los procesos estén estandarizados. Entonces, mire que yo cada 4 semanas hago un proceso de control de calidad. Voy a hacerle reinducción al personal. ¿Lo contraté cuándo? Lo contraté en 1 de abril. A los 3 meses le hago nuevamente reinducción. Vea, aquí está la reinducción del personal. Voy a hacerle un proceso de capacitación. Mire que los contraté en abril, ¿verdad? Se contrataron en abril.
En mayo se hizo una capacitación. En junio se hizo otra capacitación, pero no voy a programar otra capacitación para julio porque se le va a dar un proceso de reinducción, ¿sí? En este caso, todo el tema de información documentada, o sea, todo lo que tengo que ver con el proceso de programa, controles de calidad, todo eso, o información documental frente a la parte administrativa, financiera. Mire que apenas se inició, ¿sí? Se inició el proceso. Aquí está a la par con, ya que iniciaron con la parte de apenas consiguieron el local, lo adecuaron, empezaron prácticamente, ya iban a empezar el proceso de producción. Ya yo tenía, antes de empezar el proceso de producción, debía de tener todo organizado desde la parte documental. ¿Sí? Y después que ya hicimos todo este ensayo, ¿sí o no? Todo este ensayo de producir alrededor de 3 meses. Entonces ahora decimos, bueno, sí, esto sí funcionó, no funcionó. Entonces nos vamos con el proceso de formalización de la empresa, ¿verdad? Y lógicamente a los 3, 4 meses hacemos un proceso de auditoría para ver cómo vamos con todo esto. Lógicamente después de la formalización, porque una auditoría no se le puede hacer a una empresa que no esté formalizada, ¿sí? Entonces, así vamos a hacer nuestro cronograma de actividades. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ustedes se pueden guiar de esto. Posiblemente muchas de las actividades que estén aquí les sirvan a ustedes, pero también se deben guiar, lógicamente, de lo que están haciendo en la matriz de priorización, porque ahí están realizando también o están listando todo lo relacionado con actividades y procesos de su proyecto. Entonces, esa también les sirve. ¿Listo? Pregunta, muchachos. Muchachos, preguntas. Profe, yo creo que surgen como a la marcha del ejercicio, porque ajá, hay que ir haciéndole y preguntar Ok, a ver cómo vamos. vale, listo, de una. Profe, hay que hacerla de febrero primero, después marzo. No necesariamente, puedes proyectarla desde marzo. Claro, proyectarla desde marzo, no hay problema. ¿Sí? Ahí le cambias ahí el mes. Desde marzo la puedes proyectar. Ah, bueno, se me olvidó comentarles algo. Los cronogramas de actividades se pueden hacer proyectados a 6 meses, como está este, ¿verdad? A 6 meses, o se hacen proyectados a un año completo, ¿verdad? Por lo general, se hace la proyección a los 6 meses. ¿Por qué? Para que nos dé un margen de pronto de maniobrabilidad al momento de hacer algún tipo de ajuste, de hacer algún tipo de cambio. Entonces se hace la proyección. Ustedes van a encontrar casi que la gran mayoría de los cronogramas de actividades proyectados a 6 meses. ¿Sí? Entonces, por eso es que se proyectó aquí en estos primeros 6 meses. ¿Listo? No, pero aquí lo puedes cambiar, marzo, abril, ya se iría hasta agosto, ¿vale? No hay problema.